Boa tarde para todo mundo. Obrigada pela inscrição. Acredito que mais pessoas devam chegar na medida que a gente vai aqui falando. Meu nome é Camila Rocha Campos, eu sou coordenadora da Residência Pesquisa em Artes no ManRio. E hoje a gente está aqui com o Diego Del Valle Rios, que propôs para essa residência uma jornada de estudos de 3 dias. O Diego ele vai compartilhar hoje com a gente tanto a jornada de estudo como também as suas pesquisas e o que mais ele quiser. O Diego é editor, facilitador cultural e escritor independente. Desde 2017, é editor da revista Terremoto, plataforma dedicada à divulgação do pensamento crítico em torno da arte contemporânea no continente inventado, América. Seus interesses de pesquisa estão relacionados a práticas artísticas e curatoriais, que são indóceis a narrativas hegemônicas e que enfrentam omissões na história da arte. Gente, esse texto bonito é do Diego, tá? Eu tô lendo, foi ele mesmo que escreveu. Então, ele faz parte de um grupo de estudos independente, o Círculo Permanente de Estudos Independentes, que é o CIPEI, fundado com Dani Valência, como parte do programa Menos Foucault e Mais Shakira. O Dani está presente aqui com a gente hoje, inclusive. Recentemente, participou como editor no projeto editorial Crônicas de Sangre Impura, coeditado com Andréa Pacheco, através de Filipa Manuela Madri, que é uma residência. Bem, a residência Pesquisa em Artes, é importante falar, é um programa desenvolvido pelo ManRio, onde 14 artistas, sendo 2 duplas, né? Então foram selecionadas 12 pessoas para estarem no período de 8 meses desenvolvendo seus trabalhos em forma de texto e podcast dentro do museu. Essas pessoas elas recebem apoio de mentores e também fazem outras atividades, como círculo de autoleitura, também oficinas dentro do museu. Então, o Diego, como convidado, nesse mês de julho, apresentou um estudo, né, não só dele, mas estimulou para essa escrita justamente das pessoas residentes, uma fala, né, a partir de linguagem, da relação de sistema, né, o sistema de arte versus sistema capitalista, não versus, né, mas com, né, Diego? Sistema capitalista, a gente falou de segredo, a gente falou de rota de fuga, a gente falou de sonho. Então, Diego, eu te dou boas-vindas, obrigada. Esse programa, ele é patrocinado pela Petra Gold e pela Bex Brasil. A Diego fala por 30, 40 minutos, vocês fiquem, por favor, à vontade para colocar perguntas aqui no chat, porque assim que ele acabar de falar, a gente traz as perguntas aqui, eu vou lê-las e a gente conversa um pouquinho mais. Bem-vindo, Diego. Obrigado, Camila. Bom dia, boa tarde a todos. Quiero agradecer de nuevo por la invitación a compartir con ustedes como parte del programa de pesquisa en artes del Museo de Arte Moderno del Río. Respeto mucho el trabajo que realizan desde esa geografía, por lo que me siento halagado por su invitación. Esta charla será en español, pues apenas soy principiante en mi aprendizaje del portugués. Trataré de hablar muy lento y por favor, cualquier duda que tengan, no duden en pedir apoyo a través del chat de Zoom y entre todas nos acompañaremos en esa posible traducción para que entablemos un diálogo. He preparado una primera parte por escrito para cerrar después con algunas ideas que aún están por tomar forma, que se conversaron y surgieron a partir del intercambio con todos los artistas que forman parte del programa de pesquisa en artes. Y bueno, les hablo desde la Ciudad de México, capital del Estado-Nación mexicano que ocupa territorios que no le corresponden. Por acá ya es verano, las lluvias han regresado, calmando la sequía, pero no son las mismas que se evaporaron el año pasado. En el mercado, la señora que vende verduras cuenta que el granizo es demasiado en las zonas que rodean a la ciudad, donde su cuñado tiene cosechas que han sido arruinadas por el hielo. Por eso no tiene jitomate. El clima ha cambiado de forma hostil. El temporal de lluvias
susurra la inevitable crisis climática que hace poco, en el Golfo de México, encontró fuerza en el mar ardiendo en llamas, debido a la insistencia en el petróleo como fuente de energía. En redes sociales circularon memes de ello como una estrategia visual de evasión de la realidad. La viralidad de la imagen del meme coexistió con la noticia que se titulaba México, 14 indígenas defensores de derechos asesinados en 2021. El territorio aquí siempre está en disputa. Vivo en aquella ciudad que hasta 2016 se llamó Distrito Federal, año en el que se rebautizó como Ciudad de México, un gesto de refundación alineado con las políticas globales de gobierno neoliberal y su refuerzo de las fronteras. La ciudadanía, el ser legal, productivo, capaz, educado, de habla hispana, no criminal, humano, como nombre de un territorio que es el núcleo de la fuerza necropolítica del Estado mexicano. La Ciudad de México es la capital de un país que sostiene la explotación, expolio y despojo de cuerpos que habitan tierras, ríos, lagos, bosques, playas, montañas y subsuelo, en beneficio de élites político-económicas, las cuales, como en toda excolonia española, son en su gran mayoría familias criollas y blancomestizas. Ciudad capital, que también es el centro de mando de más de 100,000 militares desplegados a lo largo del territorio mexicano contra el narcotráfico, que desde hace 14 años mata y desaparece a miles de personas, sobre todo a personas pobres y o racializadas. La Ciudad de México, o CDMX, de acuerdo a su branding turístico internacional, siguiendo un delirio de blanquitud, se autonombró como la capital cultural de América, bajo la administración de su actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En pocas palabras, me encuentro en una ciudad que derrocha colonialidad. Desde ese contexto, les quiero compartir rutas que he estado trazando para mí con el fin de redimensionar desde una perspectiva anticolonial el trabajo cultural que realizo desde hace 9 años en el campo del arte contemporáneo. Las 4 más recientes como editor de Terremoto, una de las pocas revistas periódicas bilingües, en español e inglés, gratuitas y de acceso libre, que divulga reflexiones críticas que impulsan a las artes visuales en el continente inventado América. La línea editorial que he estado articulando a través de la revista es una pregunta por la posibilidad de reconocer lo común entre las existencias que habitamos esta geografía marcada por la violencia colonial. Afinidad que motiva una ética. Ética, siguiendo Spinoza y Deleuze, como aquello que estimula e incrementa nuestras pasiones alegres y nuestras potencias. Aquello que permite que nuestras singularidades se compongan con más cuerpos y en más afinidades y alegrías, parafraseando a las lúditas sexuales. Como una persona blanca, a través de mi trabajo cultural, me he comprometido a responsabilizarme de las violencias sistemáticas de la blanquitud con la que se me educó. Éticamente, tengo la responsabilidad de traicionar dicha blanquitud. Deseo desconfigurar mi relación con este mundo. Deseo traicionar la propia blanquitud. Saber sabotear su imaginario. Para ello, practico la escucha y la lectura atenta de escrituras que desdoblan imaginaciones anticoloniales en contra de la violencia sistemática que inflige sobre ellas el cis-heteropatriarcado racista. Violencia que de muchas maneras me es ajena y de otras muy próxima. Hace poco llegó a mí una de esas escrituras como parte del libro En una orilla brumosa, editado por Verónica Gerber para Gris Tormenta. Como una ruptura de la linealidad del tiempo, desde el año 2172 germina un texto escrito por las redes comunales Mijas, traducido al español por Yasnaya Elena Aguilar. Las comunidades Mijes, pueblos originarios de los que Yasnaya es parte, habitan la sierra del noreste de Oaxaca al sur de México. El texto se titula El arte, la literatura y las estéticas colectivas de la tierra, misma que estuvo al centro de lo largo de las 3 sesiones que guié para el programa de pesquisa en artes. En dicho texto, el porvenir se hace presente inaugurando un marco temporal antinormativo a manera de premonición. Ante la debacle ambiental que trajo la época llamada la noche capitalista que actualmente habitamos,
La resistencia de estructuras sociales minúsculas, como la de los llamados pueblos indígenas y otros movimientos de resistencia colectivista, reconfiguraron los impulsos creativos que conocemos en este momento como arte y literatura, más allá del funcionamiento del mercado, al servicio de la burguesía y en detrimento de la fuerza vital del planeta Tierra. En tensión temporal con el presente, las estéticas colectivas de la Tierra abren una pregunta sobre la relación del trabajo cultural con el entorno, sin borrar los efectos devastadores de la Constitución de Occidente. Aseguran las redes comunales Mijes que, abro cita, arte y literatura han quedado indisolublemente ligadas al capitalismo y al colonialismo tardíos, y esa relación explica que no se les use más para nombrar las manifestaciones estéticas de nuestros tiempos. Cierro cita. En el año 2172 ya no hay arte, ya no hay literatura porque ya no hay necesidad de autoría, no hay necesidad de reforzar la individualidad como mercancía. No hay propiedad privada alrededor de las prácticas poéticas que forman a las estéticas colectivas de la tierra, pues estas son el hábito cotidiano que compartimos al ser creación de mundo. La existencia de las estéticas colectivas de la tierra en el año 2172 confirman dos estrategias de resistencia para las imaginaciones antinormativas. Por un lado, siguiendo a Ito Steidl, confirman que la autonomía de las imágenes es posible. Tenemos que hablar de soberanía de la imaginación. Y por otro, coincidiendo con Val Flores, lesbiana filósofa activista, las estéticas colectivas de la tierra son reflejo de la necesidad de subvertir los códigos de la lengua para trazar la fuga. Fuga que, como nos enseñan los cimarrones, es necesariamente colectiva. Sí, se trata del lenguaje, pues la palabra es la tecnología que produce mundo. Las prácticas poéticas en el porvenir de las estéticas colectivas de la tierra ya no son arte o literatura, son trayectorias vitales cuyas expresiones de la potencia de la existencia adoptan muchas formas de escritura que escapan a la idea de disciplinas plásticas. Son posibilidades de reinvención, vivas, múltiples y abiertas a ser actualizadas y adoptadas por distintas generaciones. Sus soportes, físicos y virtuales, tienen una relación orgánica que no atenta contra la vida, que reconoce la capacidad creativa y que reivindica la producción simbólica. Son un régimen visual y epistemológico distinto, como describe Yuderquis Espinosa Miñoso en su texto To Intervene in the Museum or to Dynamite It, Some Reflections on Art and Decoloniality. En sintonía con estas ideas, nos cuentan las redes comunales Mijes, que en sociedades y existencias pericapitalistas de este presente, es decir, aquellas que ya existen más allá del capital, las estéticas colectivas de la tierra germinaron desde el sentido simbiótico inherente a toda práctica poética. Por ello, los soportes para cada una de dichas escrituras, dicen, y abro cita, guardan una estrecha relación con las posibilidades de los bienes naturales de cada ecosistema. Estas posibilidades materiales concretas de cada ecosistema hacen que las manifestaciones estéticas sean una respuesta compleja a las necesidades creativas y espirituales de cada sociedad y cultura, no mercancías a producir para el consumo del mercado, o, agregaré yo, para el servicio de imaginario del Estado-Nación. Como persona blanca que se desempeña como trabajador cultural y desde mi experiencia marica que me ha enseñado a desobedecerme a mí mismo, al heterosis patriarcado que me educó y a la blanquitud que me atraviesa, me pregunto sobre mi propia relación sensorial educada a través del arte en México. Aquí, como en la mayoría de las excolonias, el arte ha sido una forma de subjetivación de nación. A través de los museos y sus respectivas colecciones nacionales, se impone un régimen visual desde la mirada antropológica y arqueológica occidentalocentrada, que, siguiendo a Duen Sachi, artista, investigador, escritor, guaxú, migrante con base en Barcelona, cristaliza la idea de arte en relación a la idea de fetiche, para producir cuerpo y crear imágenes y objetos estéticos dentro de los límites de una triada que podemos trazar como deseo, sacralidad, mercancía, despojo, desimbolización y patologización, categorización,
en palabras de Duhem, ser para ser representadas, identidades, control de la subjetividad a través de la cultura, una moral de la mirada que sostiene las construcciones de alta y baja cultura para ayudar a producir a nivel simbólico la nación mestiza, identidad mexicana. Todo lo opuesto a la provocación anticolonial que nos obsequian las redes comunales mijes. Dentro del arte, las prácticas estéticas se vuelven mercancía para formar una colección a través de la cual son condicionadas a nivel simbólico por el museo, para que el mismo tenga un sentido de existencia, de acuerdo a sus funciones de gestión. Llámese registro, investigación, documentación, conservación o aseguramiento. A partir de ello, las imágenes que producen las colecciones pueden entenderse como sinapsis de un movimiento de parpadeo sociocultural. Su gestión pública, a manera de exposiciones, programas educativos, comunicación, producción editorial y demás, están en reciprocidad con políticas culturales, discursos curatoriales, conceptos y relatos. El arte, a través del museo, produce realidad capturando de esta forma la potencia de las prácticas estéticas, evitando así la germinación de las estéticas colectivas de la tierra. En la Ciudad de México hay 171 museos. No todos tienen colección. Por ello, me gustaría ubicar esta provocación alrededor de las colecciones públicas de arte, que en su formato federal se concentran, en el caso de México, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, llamado INVAL. Como explica la investigadora Ana Garduño, a la par del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también conocido como el INA, dicha institución fue creada en 1946, dando continuidad al proyecto postrevolucionario de la nación mestiza, con el, y abro cita, objetivo de diseñar e instaurar políticas culturales en el territorio de lo arqueológico, histórico y estético, emanadas desde un Estado que continuaba construyendo sus bases institucionales de la misma manera que ya regulaba los asuntos internos, económicos, políticos y sociales. Y continúa. En 1946, a inicios de la segunda posguerra, los combates diplomáticos del régimen en el ámbito internacional se enfocaban en consolidar la jerarquía de aliado estratégico de los estadounidenses, que tan útil había resultado durante la Segunda Guerra Mundial, y de solidificar su condición de autodesignado intermediario en sus relaciones con el subcontinente, con la hermandad latinoamericana. México era el diplomático de Estados Unidos en Latinoamérica. Y en esa campaña por reconocimiento y acreditación del liderazgo político-diplomático, el arte de factura local era un decisivo argumento ideológico. Colocar un stand o pabellón en las ferias universales, diseñar exposiciones panorámicas que circularan por las más importantes capitales culturales, siempre condensadas en 4 núcleos: mesoamericano, virreinal, moderno y popular. Era una táctica medular del gobierno mexicano. Cierro cita. Los museos en México, a cargo del INVAL, organizados de acuerdo a los 4 núcleos mencionados por Gardullo, mesoamericano, virreinal, moderno y popular, producen un orden colonial interno a través de la formación de colecciones que legitimaron la identidad nacional blanca. De esta forma, se nos presenta una idea de cultura que naturaliza el racismo, el sexismo, el clasismo y la cis-heterosexualidad como normas socioculturales dentro de una nación independiente y mestiza. Así, las historias construidas durante más de 70 años por el Estado mexicano, a través de sus dispositivos expositivos, han sido historias que refuerzan la gobernanza estética, la cual, como explica Manuel Arturo Abreu, es, abro cita, subsunción para mercantilizar la diferencia y desplegarla al servicio de la institucionalidad. Cierro cita. Las instituciones romantizaron lo que Marie-Louise Prat llama zonas de contacto, espacios donde colonizadores y colonizados se encuentran para establecer relaciones de coerción, desigualdad radical y conflicto insuperable. Las zonas de contacto, en el contexto de las artes,
sirvieron para crear una comprensión cognitiva de las categorías de alta y baja cultura, esta última asociada con las estéticas de personas racializadas, denominadas por la modernidad como indígenas y negros, reforzando así el aparato pigmentocrático de la sociedad. Aquí, como explica Breu, observamos, abro cita, el proyecto modernista de tratar la no blancura como materia prima de la especulación blanca, cierro cita, que, en el caso de México, facilita procesos de folclorización e idealización que permitieron conformar una identidad nacional mexicana a través del extractivismo y la apropiación cultural. Eso es identificable en el muralismo y la Escuela Mexicana de Pintura, por mencionar los ejemplos más evidentes, formas en que la blanquitud se codificó estéticamente. ¿Cómo respondemos todos aquellos que nos beneficiamos de la colonialidad? Frente a la inconmensurabilidad inherente a esta pregunta, es necesario activar una ética de responsabilidad colonial, siguiendo a la poeta Tatiana Nascimento, dirigida a una traición de la propia blanquitud. ¿Qué movimientos sensibles permitirán que crezcan las estéticas colectivas de la tierra que ya germinan en el mundo tal y como lo conocemos hoy para inaugurar conversaciones sobre justicia estética en cuanto a políticas de reparación? Soñemos juntos. ¿Qué posibilidades radicales hay aún por detonar para destruir los límites impuestos sobre nuestra imaginación por los dispositivos de exhibición que contienen al arte y la literatura? ¿Cómo estamos subvirtiendo la gobernanza estética que nos hace cómplices del sistema? Existen dos formas de matar a la hidra capitalista. El nombre que le dan los zapatistas al sistema tóxico al que nos enfrentamos. La primera es cortándole la cabeza, una a una, lo que siempre dará como resultado su reproducción. Esta estrategia conlleva un esfuerzo titánico que nos agota, fragmenta y descompone. El segundo es apuntar directamente al corazón que comparten estas cabezas. Podría pensarse que la hidra capitalista del sistema artístico tiene 4 cabezas, siempre en continua reproducción: el museo, la bienal, la feria de arte y la academia. Todas se comunican a través de un sistema nervioso de declaraciones curatoriales y ensayos críticos conectados a un corazón común: la colección. Durante las sesiones que guié, surgió la incomodidad de habitar el museo en el contexto de Brasil en relación a la gobernanza estética que los museos como dispositivos ejercen. Durante las sesiones, para poder acercarnos a esos sentimientos de ansiedad, de malestar y de incomodidad, revisamos los textos o revisamos ideas de Val Flores y de Hija de Perra, con la idea de pensar lo que significaba escribir contra una misma, escribir en contra del yo. Discutimos un poco sobre lo que implica escribir desde el sur, un sur que está en continua reinvención, un sur que también tiene que considerar que los polos magnéticos de la Tierra se están invirtiendo. ¿Qué es entonces escribir desde el sur? Nos dice Val Flores que la geografía es una continuidad de materialidad que compone a la escritura misma, cuya naturalidad es los transbordamientos del mapa del conocimiento, la palabra esperada, del sujeto autorizado, del lenguaje legitimado. Desbordar esos límites y ilusiones de unidad permiten dislocaciones de sentido, permiten las torceduras del símbolo, del signo. Val Flores coloca de nuevo, o coloca al centro de su escritura, los placeres como esa posibilidad de subvertir el lenguaje, de deformarlo. Placeres conectados a un sentido ético de la existencia. Placeres que deforman el lenguaje a partir de ejercicios poéticos. ¿Qué nos da placer? ¿Qué nos dice la intuición? A partir de estas ideas de trayectorias vitales, habitamos entonces la posibilidad de la pregunta abierta sin pretensión de respuesta
como estrategia de escritura que permite dislocar las propias conclusiones de lo que somos en relación al museo, o de lo que eran cada uno en relación al museo, singularidades que se reconocían para posibilitar la coalición. Por ahí revisamos también las ideas de Aytón Krenak en cuanto al sujeto colectivo que se narra para reconocerse, no a la manera del pienso luego existo, de la lógica cartesiana, sino a la manera del soy porque somos en conjunto, como nos enseñan los Ubuntu. A partir de esta idea de reconocernos, surgió la posibilidad de la autobiografía como esa escritura situada en movimiento que permite esa heterogeneidad llamada sujeto colectivo. Un espacio para debatir la realidad que estamos viviendo, que estamos compartiendo. Así, la coalición se posibilita como ese posible espacio de reclamo de la agencia de la imaginación. Después de esas sesiones, al revisar a Hija de Perra, nos colocamos un poco también en la idea de la relacionalidad y la vulnerabilidad que va a permitir esa posibilidad de coalición. Coalición que no borra las propias situaciones en las que cada uno está envuelto, no borra las singularidades, reconoce la posibilidad de acompañarnos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo nos estamos preparando para aquello que no sabemos que viene? Por ahí se evocó la imagen de una supernova, una explosión de materia en la que puede ser tanto el inicio como el fin de una estrella. Las estéticas colectivas de la Tierra, traídas a este presente, se revelan entonces como una supernova que permite suspender el tiempo, en la propia pretensión de universalidad a la que apuntan las redes comunales Mijes al mencionar las estéticas colectivas de la Tierra, hay un guiño narrativo para narrar los relatos y los diferentes caminos con los que recorremos estas posibilidades de fuga. Entonces, nos preguntamos sobre el sueño. Por ahí seguimos las ideas de Waliday Marisha, escritora afroamericana, que nos comparte algunas ideas sobre la ficción visionaria, la potencia de no solamente concentrarnos en lo que es, sino de vislumbrar aquello que podría ser. Y no solamente podría ser siguiendo la misma lógica de la linealidad del tiempo, sino un podría ser que ya está sucediendo. Es transformar el tiempo en un espiral. Y así podemos preguntarnos por otras formas de futuro o de futuros. En la posibilidad de esos relatos, el término de filosofía queda anticuado. No se trata entonces de un gran sistema, sino de una floresta, un bosque, un camino para llegar a montañas. Diferentes relatos. Por ahí entonces intentamos evocar sueños colectivos o preguntarnos sobre la posibilidad de los sueños colectivos. Habitando el museo, había una relación que tenía que reconocerse. ¿Qué hacer cuando la escritura se va a convertir en colección? Entonces, soñamos colectivamente con ese enfrentamiento con la hidra capitalista. Como les mencioné, las dos formas de matar a la hidra, la que podría ser más viable, es la de apuntar directamente al corazón. Entonces, imaginamos que los textos de cada una eran flechas envenenadas con el potencial de destruir ese corazón. Por otro lado, al habitar el museo, el texto, más allá de la residencia, por ahí posibilitamos la idea de ser un secreto para el mismo, codificarse para que el museo no pudiera transformar las palabras y las experiencias en inteligibilidad que pudiera instrumentalizar a su favor. Las estéticas colectivas de la Tierra permiten un poco vislumbrar esas estrategias con las que iremos desarmando
lentamente los dispositivos de control de la imaginación. Entonces, evocamos a Octavia Butler. Y Octavia Butler nos regala 4 recomendaciones para prever el futuro o los futuros, el porvenir. Cuatro recomendaciones para acercarnos a los relatos. Aprender del pasado, respetar la ley de las consecuencias, siempre recordar la propia perspectiva y confiar en las sorpresas. Entonces, de estos 3 días compartiendo en la presidencia de Pesquisa en Artes, me quedo con una pregunta. ¿Qué implica o cómo destruir una imagen? Y por ahí iban un poco las ideas. No sé si queramos conversar, Camila, o la gente que está acá. Obrigada por essa introdução, né, que não é nenhuma introdução, já é tudo, né? Eu que estive presente nas 9 horas, né, de jornada de estudo que a gente teve junto, eu percorri esses 3 dias em toda a sua fala, né? Você conseguiu trazer praticamente o passo a passo, né, do que a gente trabalhou junto, a partir de uma escuta muito profunda também das pessoas, né, dos artistas que estão fazendo a residência com a gente. E dentre tudo que você traz, eu quero fazer uma pausa, na verdade, se alguém tem alguma colocação e que está agradecendo aqui você, Diego, no chat, alguém quer fazer uma pergunta ou alguma colocação, pode colocar aqui, que eu leio e a gente, né, segue um pouco essa conversa. A gente tem 20 minutinhos de conversa. Mas desde já eu queria sublinhar algumas coisas que você trouxe nessa relação de escrita, sobretudo no contexto que a gente vive hoje, e que eu acredito serem muito válidas e com uma importância mesmo, no sentido de dar um apoio, né, para que a escrita seja mais fluida, né, seja o mais fluida possível, né? O que é importante também, não só na residência, mas para a gente pensar uma arte, né, como um todo, um pouco do movimento de arte com artistas, curadores, etc., é também a gente entender que esses corpos que foram subalternizados, né, que você traz dentro da divisão mexicana, mas que a gente pode também trazer para a divisão de arte brasileira, essa alta arte, a arte popular, né, é que algumas ferramentas elas são colocadas como de não acesso, sobretudo à arte popular, né? Então o que a gente vê que é um movimento até agora diferente do que aconteceu em todos os últimos anos, são pessoas entendendo que elas podem sim pensar o próprio trabalho e que a gente não delega, não necessita mais delegar o pensamento separado da própria prática do fazer da arte, né? Então essa escrita ela vem também com um certo lugar de pertencimento ao pensamento também, né? À prática e, sobretudo, ao pensamento. E aí você traz duas coisas que eu acho que são bonitas, assim. A primeira é a pergunta aberta, né? Como que a gente também se coloca na escrita a partir de perguntas e como a gente não se vê no comprometimento a respondê-las, né? Entendendo outras relações de temporalidade, entendendo outros lugares mesmo de posicionamento, né? Uma posição não necessariamente é uma resposta não é necessariamente uma posição, né? Eu acho esse ponto muito importante. E o segundo é pensar uma autobiografia que também é coletiva, né? Como que a gente já faz também dentro do movimento de praticar a arte, né? E de trazer coisas relacionadas à arte aonde a coletividade ela vem, né, em todas as esferas deste fazer artístico. Acho que eu fiz um grande comentário. Deixa eu ver se alguém se animou a fazer uma pergunta também, mas é um comentário. Então, Diego, se você quiser retrucar enquanto as pessoas perdem a timidez aqui, seria legal. Claro, claro. No, para ir complementando también lo que acá sintetizaste también de manera muy, muy atinada,
justo también recuerdo esa conversación que tuvimos sobre, en relación al conflicto de habitar el museo, en el contexto de Brasil y de lo que está sucediendo en Brasil, y de esa posibilidad de la soberanía estética que varias de las personas que forman parte de la residencia están trazando en sus propias prácticas poéticas. Eh, y recuerdo también lo importante que lo conversamos tú y yo, lo importante que también era reconocer cierto espacio ganado o cierto esfuerzo que había logrado apoyar o impactar ese aparente monolito que puede ser la cultura y el arte en contextos como Brasil o México, en este caso tratándose del Museo de Arte Moderno de Río. Eh, en el que era también se trataba también de reconocer que ese museo ahorita ya era distinto, ya había cambiado de una u otra manera por simplemente todo lo que ha estado sucediendo y el trabajo que están realizando tanto Kenia como Beatriz, como tú y otras personas del equipo que están ahí sentando precedentes para que ese museo sea mucho más difícil que retorne a una gobernanza estética o a ser completamente instrumentalizado por la gobernanza estética del Estado brasileño. Eh, Aún así se corre el riesgo de que la escritura sea apropiada, entonces por eso hablábamos del ser un secreto y también reconocer esa relación y vulnerabilidad que ya existe entre toda la gente que está involucrada en el museo, desde aquellas que ya han impactado eh, la, la estructura misma del museo al tener posiciones que habían sido sistemáticamente negadas y por otra parte las personas que estaban en este momento habitándola a través de la residencia. Entonces la posibilidad de complicidades para sabotear o dejar pequeñas torceduras del signo del museo que lo condicionara a que no regresara a ser lo mismo y caminara o fuera transformándose a su desmantelamiento, podríamos decirlo. Entonces, ahí la importancia de jugar justo con el lenguaje, con la poética del lenguaje, la pregunta abierta, la idea de relato, la idea de autobiografía, como esa trayectoria vital que habita contradicciones, porque también recuerdo que hablamos sobre cómo el museo no se puede permitir la contradicción, mientras que las escrituras encarnadas, vamos a decirles, eh, sí se puede, es inevitablemente la contradicción parte de las mismas. Recuerdo que también platicábamos sobre cómo en los textos curatoriales que suelen presentar los museos casi no hay preguntas. Todo se trata del cómo es y con un lenguaje muy ajeno a la mayoría de los públicos que suelen llegar al museo tal vez de forma aleatoria o buscando una suerte de entretenimiento o espacio de ocio y descanso a la vorágine de la cotidianidad. Entonces hablábamos de cómo justo al no existir esas posibilidades escriturales dentro ya del museo, lo que todas las personas que integran parte de la pesquisa en artes podía sentar precedentes que ayudaran a ir transformando esa propia relación lingüística con lo que conocemos como arte, pero que en el año 2172 se, se reconocen como prácticas poéticas. Isso que você abre, né, também, ou apresenta como um lugar de possibilidade dessa escrita, ele veio também, né, pelo que eu me lembro, bem carregado com o que você trouxe na sua fala agora, que é a soberania da imaginação, né? Como então também existe não só agora um museu propriamente, né, mas como que as escritas que agora, né, são entendidas e podem ser lidas enquanto escritas legítimas de lugar de conhecimento,
também vão lidar com temporalidades que são absolutamente diferentes e como essas temporalidades também vão ser bem-vindas, né? No sentido, sendo mais específica, né? A gente podendo trabalhar com a imaginação, né? E aí trabalhando a imaginação significa, de certa forma, que a gente não está completamente atrelado a uma realidade, né? Essa realidade que, na verdade, ela está bem associada, uma realidade aí, realidade, eu quero dizer, uma associação a um sistema de verdade, né? Uma associação a um sistema de violência, uma associação a um sistema mesmo de sobreposição, né, hierárquica das coisas, no sentido de que vai ter sempre uma coisa, que as coisas não podem ser concomitantes. A Jenny Nunes trouxe isso numa outra fala aqui também, né? No Pesquisa em Artes, numa outra jornada que ela deu antes de você, dessa não possibilidade dentro do sistema de arte, né, colonial, da concomitância existir. Uma coisa, ela sempre vai ter que existir antes da outra, ou primeiro que a outra, né? E o quanto as escritas que a gente agora pode lançar, ou as escritas que já estão sendo lançadas, né? Não falando somente das pessoas que estão fazendo a residência na pesquisa, mas artistas que estão aqui presentes, por exemplo, né? E que escrevem também. Então, como que essas escritas elas podem ser lançadas para agora sem esse comprometimento com uma realidade que os violentou, né? Então, imaginando mesmo outro sistema que já está, né, em vigência, a gente constrói, a gente destrói, a gente recompõe e a gente compõe, né? Dentro, sem a gente, se a gente imagina o tempo, assume um tempo em espiral e não um tempo linear. Né? Eu não preciso destruir tudo para construir tudo de novo. A gente está realizando toda essa dança à medida mesmo que a gente se move. Então, eu trago isso também junto da sua fala, né, no sentido da gente pensar mesmo essa soberania da imaginação enquanto também um não subjugamento a um sistema de verdade, né, um sistema de verdade absolutamente comprometido com a hidra capitalista que você trouxe. Sí, exactamente. Ayer platicaba con un amigo, Lucas Lugariño, que también es de allá de Brasil, pero vive acá en México. Eh, Le compartí alguna de estas ideas y él recordaba cómo el modernismo brasileño se creó desde la burguesía como una manera de enfrentamiento de imaginación contra el imaginario europeo que no quería aceptarles. Entonces, de ahí sale un poco de esa conversación, sale un poco esa, y de la que tuvimos a lo largo de las sesiones, sale esa pregunta de si la soberanía nacional entonces se trata de cómo destruir una imagen, se trata, y qué implica un destruir una imagen. Y ahí todas las respuestas, o todas las posibles respuestas, necesariamente creo que se tratan de lo que habla Val Flores, que es de torcer el signo, o sea, cualquier posibilidad de respuesta, el lenguaje inteligible, académico, crítico, conclusivo, no va a alcanzar para responderlo. Necesariamente para responder una pregunta sobre la soberanía de la imagen, el lenguaje tiene necesariamente que apelar a otras tipos de escrituras, más allá de esa escritura de la verdad. Y esa es una pregunta con la que me quedo, sin pretensión de responderla pronto. También hay mucho que todavía falta por ahí tejer a manera de escritura después del intercambiado en las sesiones. Y nada más, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Perguntas, comentários. Eu tenho mais, assim, se ninguém também se habilitar, a gente pode seguir conversando tranquilamente aqui, né, Diego? Porque a pergunta aberta, né, ela também coloca o autor numa posição completamente diferente, né? Não é um autor
tanto o autor quanto a pessoa que lê, né, quanto o leitor. E o que é interessante também nesse sentido é que está aí aberta a permissão atemporal, né, também tanto de crítica quanto de revisão desse pensamento. Né? Então, eu acho interessante a gente imaginar um pensamento que não está fechado em si, um pensamento que não está pronto, uma obra de arte que não está fechada, né? Que ela é aberta não porque ela é um processo infinito ou porque ela ainda não se conclui, mas porque ela abre e fecha ciclos constantemente. Né? Porque eu também entendo uma coisa você começar e fechar um ciclo, outra coisa é você delimitar que ali também não saem mais frutos, né? Então, para mim, a pergunta aberta ela também tem esse lugar de reposicionar mesmo o que seria um autor, ou de onde ele fala, ou a forma também como se posiciona. E desde aí já assumir que respostas podem vir de vários lugares diferentes, né? Em contextos diferentes, né? São formuladas desde princípios diferentes. Exactamente. Gente, Creo que, Diego, ninguém vai fazer pergunta, não. Vamos lá, agora é contigo, depois sou eu de novo. creo que también ahí está ese guiño de la pregunta abierta. No hay manera de responderla si no es colectivamente, si no es en relación a lo que implica una soberanía de imaginación. Entonces también la posibilidad de acercarnos a una respuesta son necesariamente de forma colectiva o a través de una posibilidad de coalición, de encontrarnos desde las diferencias para ubicar diferentes, digamos, posicionamientos que van a permitir lanzar esas flechas envenenadas al corazón de la hidra capitalista. Creo que hay una pregunta. Sim, a gente tem. Jorge Mena Barreto, obrigada, Jorge. Ele diz: Diego, eu vou escrever, porque minha conexão está muito ruim. Eu aproveito para pedir desculpa por ter chegado atrasado, então eu não sei muito se a minha pergunta faz sentido. Escrever na língua do colonizador, no Brasil, em português, no México, em espanhol. A língua não estaria já no próprio coração da hidra? Como escrever a partir deste lugar, dessa língua que também termina o que pensamos? Desculpa. Né? Ok. Como escrever a partir desse lugar, dessa língua que também determina o que pensamos? Bueno, claro que el lenguaje en el que nos podemos encontrar es colonial por ahora. También, justo si hay algo ahí que hay que pensar es en esa posibilidad de generar lenguajes o de esa capacidad creativa para generar lenguajes, que es un poco de lo que habla esta Yuderquis Espinosa, la capacidad creativa y la producción simbólica. Luego también, por ejemplo, en cuanto a esa diatriba, es una contradicción. Y es una contradicción que nos toca habitar. Y es una contradicción que por ahora habitamos de forma estratégica para poder encontrarnos. A pesar de las distancias del lenguaje entre el español y el portugués, aquí estamos. Es una forma en la que estamos reconociéndonos, que estamos posicionándonos y encontrando la forma de justo fugarnos a ese mismo orden del mundo. Esa es una pregunta abierta que habría que dejar abierta, que por ahora incluso no tiene muchas respuestas más allá de que es una estrategia que estamos usando para poder acercarnos a ese porvenir, a eso que todavía no sabemos que viene. A gente está chegando ao final desse encontro. Já escreveu Gracias, Diego, em espanhol. Gracias, Jorge. Então, assumir também, né, essas diferenças são bacanas. Opa, a gente tem mais uma pergunta, então, a pergunta final, do Alex Júnior.
seguindo o ideal da arte decolonial, como fomentar essa produção visando uma linha temporal em espiral, sendo que sempre olhamos para o passado com base criativa e também ideológica. Otra pregunta abierta. No, pues creo que Val Flores por ahí ofrece esa, como una posibilidad de ruta para pensar justo en esa otra temporalidad, en ese otro marco temporal. Y creo que tiene mucho que ver con esa idea de contar historias, de recurrir al relato y, como dice Octavia Butler, de confiar en las sorpresas, de no hablar de lo que es, sino de lo que podría ser. Vaya, si la recomendación de volver al pasado es para entender esa trayectoria vital que estamos trazando. Vaya, una temporalidad en espiral, este presente es el futuro de un pasado y este presente es el pasado de un futuro. Entonces, ¿qué posibilidades narrativas ofrece, por ejemplo, esa temporalidad de tres espacios-tiempos? Un presente que es el futuro del pasado y un presente que es el pasado del futuro, por ejemplo, relacionándola a esta propuesta de las estéticas colectivas de la Tierra. En ese guiño también del plural, o sea, a pesar de que recurre a la idea del universal, las estéticas colectivas de la Tierra, al enunciarlas como plural, abre la posibilidad de los relatos, de las autobiografías, que fragmentan también esta idea de presente para que esos espacios temporales de una noción espiral se muestren no siguiendo una ruta de inteligibilidad académica crítica, o sea, no hablando de lo que es, sino de lo que es en relación a lo que fue y lo que podría ser. O sea, es un juego es jugar con el lenguaje, es torcerlo, es mordernos la lengua, es hacer gárgaras, es ahí, es estar continuamente haciendo una escritura también colectiva. Pocas veces escribimos colectivamente ya. O sea, ya no hay muchos manifiestos, ya no hay... o sea, tal vez ese podría ser un primer ejercicio para acercarnos a una estética colectiva de la Tierra, una escritura colectiva, no necesariamente a manera de palabras, sino también a manera de la escritura como rasguño, la escritura como ese escarbar en el cuerpo vivo. Entonces, como que va por ahí, va a desbordar el mismo lenguaje que usamos, torciéndolo y jugando poéticamente con él, que es algo que cada vez se hace menos dentro de las escrituras que tratan de el arte. O sea, si hacemos eso, automáticamente se vuelve arte, pero no hay posibilidad de sacarlo de ahí. O sea, por eso hay que trascender esa misma idea, disputarla como un primer espacio para esa soberanía de la imaginación. Y era eso, me acuerdo que hablábamos de la colisión, también reconociendo las pocas estrategias que tenemos entre nosotras en relación o en comparación a todas estas fuerzas de extrema derecha, fundamentalismos, y toda la violencia moderno-colonial que tienen un plan muy bien trazado. Entonces, nosotras tenemos que empezar a hacer lo mismo, tenemos que empezar a hacer estrategias, empezar a hablar de lo que implica destruir esa imagen que nos ha hecho daño o que ha causado un trauma o que condiciona la potencia vital habitando territorios como México o Brasil. Obrigada. Espero que o Alex tenha gostado da pergunta, que acabou que não foi tão aberta, né? Mas, mas deu uma direçãozinha aí, foi ótimo. Segue quem quer, abre uma bifurcação. Alex gostou, ele agradeceu aqui. Gente, muito obrigada pela presença.
Quem chegou um pouquinho no final vai poder ver depois, a gente vai subir amanhã, provavelmente, ou depois de amanhã, no YouTube do MAN. Então, vocês vão poder ver integralmente tudo que foi dito, falado aqui. Agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço o Diego por ter aceitado e estado com a gente aqui até o final. Obrigada, Diego. Agradeço também o Lohan Dias, que está aqui operando essa sala, né, essa conversa aqui para a gente.